Hola, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo en vivo. Son las 4, casi 4:30 de la tarde, transmitiendo desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Hoy, 29 de octubre, quiero avisar que están haciendo algunos arreglos acá, así que es probable que en determinado momento haya algunos ruidos, no se asusten. Bueno, si veo que esto se complica demasiado, cortaré y en todo caso dejaré grabada una parte. Lo aviso por las dudas, me gusta anticiparme para que nadie se sorprenda. Bien, esto es Café Literario, por si alguien todavía nunca se conectó a este espacio. Transmitimos siempre que podemos, todos los miércoles a las 4:30 de la tarde, el horario de Buenos Aires, Argentina. La idea es compartir un ratito, charlar sobre libros y bueno, a partir del placer de la lectura y de la literatura, poder también reflexionar sobre otras cuestiones, dejarlos ahí conectados con experiencias, con autores muchas veces muy conocidos, otras veces menos conocidos, y bueno, la idea es que esto siga siendo un intercambio y que haya disfrute también. Así que bueno, como siempre hago saludo a las primeras personas que están conectadas a este taller y directamente voy a pasar a ponerme en tema porque va a ser un cafecito cortito. Así que bueno, la idea recién mostraba, por más que salga en espejo, es una hermosa tapa la de este libro que se llama Un hombre que hacía retratos. Justamente veníamos trabajando con mi compañera Yamila en el taller de tecnología, veníamos trabajando el tema de la fotografía digital, bueno, y recordé que tenía este libro salió publicado en el 2018, el autor es Daniel Isaacs, nació Daniel Isaacs en San Juan en 1959, estudió arquitectura en Bogotá y realizó una maestría sobre diseño modernista catalán en Barcelona, ciudad en la que residió por 30 años. Trabaja como fotógrafo en el mundo del arte contemporáneo con el seudónimo de Patricio Rey. Hola Marta, hola Estela, qué bueno, aprovecho a saludarla siempre. Perdón por la desprolijidad, los que escuchan después, pero la idea es esto, que haya, aunque sea chiquito, un mínimo intercambio. Les decía que utiliza en la fotografía el seudónimo de Patricio Rey y su peculiaridad, su sello, es que él utiliza para su obra las técnicas que dieron origen a la invención de la fotografía. Combina esta actividad con la literatura que cultiva en diversos géneros, el ensayo, la poesía y la narrativa. Fruto de muchas de las vivencias recogidas en sus procesos de investigación y creación es este libro, esta novela, que se llama, repito, Un hombre que hacía retratos y que es su ópera prima, ¿sí? Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires y en Milán, y está trabajando en la versión final de su segunda novela. La novela transcurre en el siglo XIX, ¿sí? Y hay algunos momentos en Inglaterra y otros en India, ¿sí? Como sabemos, India fue una colonia británica. Está ubicada la historia en los finales de la colonia, o sea, los finales de India como una colonia inglesa, muy interesante porque, bueno, plantea esto, ¿no? Que implica ser colonia, los intercambios culturales, y si bien hay mucho material sobre la historia de la fotografía, pero más pensándolo en términos de lo técnico, de las cámaras, acá también hay toda una articulación, ¿sí? Con lo cultural que traía aparejado la fotografía. También hay mucho histórico, si bien no es una novela histórica, no la considera el autor mismo una novela histórica, porque hay un elemento ficcional muy importante, que es este personaje, que es un joven, un muchacho, que le gusta el dibujo, se dedica al dibujo y a partir de determinada situación va a descubrir la fotografía.
Van a aparecer también referencias muy interesantes a la época victoriana, ¿sí? Realmente es un libro que nos muestra, ¿no? Pensándolo en términos de imágenes, donde vemos los lugares y también profundamente emotivo, porque como a partir de una imagen se pueden desencadenar emociones, recuerdos, en fin. Realmente vale leerlo. Es un librito que tiene, no es muy extenso, tiene 215 páginas, libro medio, digamos. Y les quería contar puntualmente, algunos datos biográficos, alguna curiosidad. Isaacs, supongo que les debe sonar el apellido, tiene que ver con un escritor de hace muchos años. Es descendiente de ese escritor, es cuarta generación, ¿sí? Y estamos hablando de Jorge Isaacs, el autor de María, ¿sí? Él es descendiente de Jorge Isaacs, Daniel Isaacs. Y voy a tomar algunos párrafos. Hola, Graciela, no, por favor, no, la tardanza en un vivo se perdona, al contrario, con una tarde que al final terminó siendo una tarde súper soleada, al menos acá en Buenos Aires, es un lujo que elijas conectarte en vivo, ¿sí? Siempre tenés la opción de ver el comienzo, pero siempre los primeros minutos es para entrar un poco a calentar motores y ponernos en clima. Gracias, Marta, ahí siempre reatenta, googleando y buscando. Bien, les quería compartir algunos parrafitos de una entrevista que le hacen al autor, por motivo, por supuesto, de la presentación del libro, y después vamos a compartir algunos párrafos del libro. Dice Isaacs: la fotografía es capaz de hacer hablar al silencio. El intento por develar el misterio que contiene un retrato fotográfico lleva a un joven dibujante en la India del siglo XIX, colonia inglesa, a una extraordinaria aventura vital. ¿Sí? La editora es MC. Y dice: hoy no tenemos idea del impacto que fue la aparición de la fotografía, lo que significó en la historia de la imagen que surgiera un sistema capaz de detener el tiempo, de congelarlo y reproducirlo con pasmosa exactitud. El dibujo y la pintura aproximaban la realidad, la foto la muestra con precisión. Ahora nos resulta normal, pero durante mucho tiempo fue algo asombroso. Pensemos lo que habría sido la historia de la humanidad si hubiera registros fotográficos de egipcios, griegos, romanos, de batallas y armisticios. La irrupción de la fotografía liberó a la literatura de la crónica, de tener que explicarlo todo. Tarak, que es el protagonista de esta novela, es un dibujante de 19 años que vive en Calcuta, en la India de mediados del siglo XIX, y desde su ingenuidad comprende la mística que puede tener un retrato fotográfico y decide entregarse a los demás a través de lo que ha aprendido. Cuando la fotografía lo lleva a Inglaterra como ayudante de un fotógrafo, él, que no conoce la rigidez del orden victoriano, encuentra que la foto es un vehículo para retratar a la gente íntimamente. ¿Sí? Un hombre que hacía retratos, esto aquí, fue contar cómo se hacían las fotos en su comienzo. La invención dura 60 años, desde Daguerre hasta que Eastman lanza su cámara Kodak. Hasta allí son pasos como los de la aviación, desde el primer vuelo hasta el DC-3. Son los años de la reina Victoria en el Reino Unido y su interés por las fotos
interés que crece en la reina Alexandra, de ahí su apertura con este personaje. Pero las fotos empezaron a mostrar también lo que no se quiere ver, las guerras. Le pregunta el periodista cómo concibe el autor la novela y responde Daniel Isaac: se fue armando en mí. Tenía en claro que no haría una novela histórica ni un ensayo sobre la fotografía. Me interesaban las vivencias de una persona que desde un margen colonial encontrase algo nuevo, algo que él intentaba hacer desde el dibujo y que le abre inesperadas posibilidades, tal vez la de capturar algo que haga hablar al silencio. Por ahí surgió el cruce de culturas, el inglés Douglas, que se convierte en maestro de Tarak, que se queda en la India y luego viaja al Himalaya, y Tarak, a su vez, que se muda a la británica Norfolk para terminar en Benarés. En el andar aparecerá el Marine King con la brutalidad de quien solo buscan, ¿no?, la ganancia, el beneficio, y no lo que para el otro es el goce en realidad de lo que va más allá de lo que meramente se muestra. Una parte de la novela el autor la va a escribir en una de sus visitas a Buenos Aires en la Biblioteca Nacional. Y bueno, después comenta algunas cosas más que tienen más que ver con el proceso de la escritura, pero me parece que, nada, siempre a mí me gusta dar una pincelada, aunque más no sea, de algunos datos biográficos y de lo que piensa el autor de su obra, más allá que después vamos a interpretar de mil y unas maneras y no va a importar, ya no importa el autor, sino lo que importa es el texto. Traigo acá para compartir en este ratito que tenemos dos momentos diferentes. En esto, antes de empezar con la lectura textual, algo que yo decía, bueno, esto no es una novela histórica, porque el mismo autor lo dice. Ahora, hemos hablado mucho esto en relación a los géneros literarios, ¿no? De cómo hoy no es tan fácil definir, y yo creo que por suerte, más allá de que eso sea un desafío a veces para las editoriales, pero esta idea de que se puede investigar, documentarse históricamente, saber mucho de una etapa, por ejemplo, en este caso, el autor, que cuando ustedes lean se van a dar cuenta, si leen el libro, de que tiene conocimiento, de que se ha documentado, sin ser un libro, no es un ensayo, no es un libro histórico, hay una novela que tiene una trama, hay una narrativa ficcional, ¿sí? Eso, y esto está muy, no quiero decir de moda, pero es una forma que ha llegado para instalarse. Hace poco, dice Marta, leí una novela con fotos de fallecidos durante la fiebre amarilla en Buenos Aires. Incluso me acuerdo de Sarmiento, me dio impresión. Bueno, esto, ¿no? De que no hay un límite tan rígido entre lo que puede ser, o sea, una ficción me puede aportar un montón de datos históricos e incluso hasta puede ser que me resulten más interesantes porque me va a enganchar la historia, ¿sí? La historia ficcional, digamos, no el dato histórico. Hay muchísimo de este estilo, ¿sí? Hay mucho material en estos momentos que combinan, y a mí me parece, el tema sí está bien escrito, después, ¿no?, la libertad de mezclar todo y está buenísimo, de que alguien que va a contar una historia de amor, igual si va a estar en Florencia, aunque después no te describa la ciudad, porque no hace falta que sea una crónica turística, ¿no?, un folleto turístico, pero que se note que hay ahí, ¿no?, que el texto es esa punta del iceberg y que el autor sabe mucho más de lo que dice. Bueno, eso los lectores lo agradecemos, porque está bueno saber que el autor sabe más de lo que está poniendo, hay un basamento, ¿no? Hay solidez, eso quería decir. Bien, vamos al
podría, no sé si es capítulo, sí, puede ser un capítulo 1 o la parte 1 dura una página, vamos al 2, que dice así. Louis Daguerre se sentía el padre de la fotografía. Lo era en parte, pero no en su totalidad. De hecho, había terminado de dar forma a un proyecto iniciado bastante antes por el científico Nicéphore Niepce en la Borgoña francesa, a quien se aproximó con extraordinaria sutileza, con la intención de apropiarse poco a poco de su creación. Perspicaz, comerciante, supo aprovechar el momento con evidente astucia e inteligencia. Gracias a que las cosas le fueron favorables tras la muerte inesperada de su asociado, Daguerre se atribuyó de inmediato el invento ya perfeccionado que bautizó como daguerrotipo. Esto, por supuesto, es tal cual, ¿sí? Acá el autor decide, ¿sí? El narrador, no solamente el autor, sino quien cuenta la historia, el narrador elige transcribir, digamos, tal cual sucedió, ¿sí? Ahí no distorsiona el dato, ¿sí? Entonces, bautiza el invento ya perfeccionado como daguerrotipo en honor propio, anunciándolo a viva voz el 19 de agosto de 1839 en la Academia de Ciencias de París. Hombre culto y bien informado, sabía de la necesidad que tenía Francia de alimentar su autoestima en el campo científico y cultural. Su inferioridad militar con respecto a Gran Bretaña se evidenció al perder fuelle tras la fallida expansión por Asia Central entre los siglos XVII y XIX, camino de la Revolución Industrial, dejando el sueño de la Ilustración y el orgullo galo por los suelos. Un siglo de las luces con muchas sombras por el medio. La rivalidad entre estas dos grandes potencias imperialistas costó demasiadas vidas en un enfrentamiento encarnizado durante años por el control del poder de la sociedad, la religión y el trazado de las rutas comerciales del planeta. Hola Berta, ¿cómo estás? Bueno, voy a tomar, no estoy siguiendo todo tal cual. Bueno, acá hay todo un desarrollo histórico que está muy interesante. Muy bien le vino pues al fervoroso Daguerre acceder a la fama, siendo el precursor de un invento tan trascendental como el de la fotografía, que vendió y ofreció a la humanidad como testimonio del poder de la razón, demostrando que los vientos de la igualdad, libertad y fraternidad, 50 años después, aún soplaban con fuerza, dejando perplejo a más de uno el sistema para fijar imágenes tomadas directamente de la realidad derrochaba belleza y perfección. Nadie antes lo había conseguido y significaba nada menos que poder registrar el mundo, un sueño comparable al de volar. Aún siendo un éxito incuestionable, los comienzos de la fotografía tuvieron serios obstáculos. El principal era su elevado costo. Unos pocos privilegiados se pudieron permitir el lujo de ser dueños de una imagen de sí mismos y mucho menos de poder producirla con sus propias manos. Conseguir registrar sobre una placa de plata aquello que los ojos veían tras una lente exigía un nivel de instrucción y destreza que no cualquiera poseía. Largos tiempos de exposición, una planificación muy medida de los elementos químicos y el orden riguroso del procedimiento hacían además que fuese un objetivo difícil de alcanzar, pero no imposible. En cualquiera de los casos, Daguerre ya se había ganado los laureles y se podía sentar con comodidad en la poltrona de la historia de Francia
y del mundo entero. Jóvenes entusiastas se afanaron enseguida en hacer demostraciones por doquier, buscando apoyo para conseguir desarrollar métodos alternativos al daguerrotipo más sencillos y, lógicamente, más baratos. Pocos años después se verían recompensados. Los buenos resultados en otros materiales como el papel darían alas a mentes emprendedoras y, sobre todo, a voraces comerciantes. Y ahí, digamos, toda esta parte es toda una introducción donde nos va el autor a ubicar. Hola Cora también ahí, bueno, me alegro que Berta estés mejorando y me alegro también que Cora estés conectada. El autor nos hace toda esta, no sé si llamarlo introducción, porque es el texto mismo, pero nos ubica, ¿no?, el escenario donde nuestro protagonista va a vivir su historia, ¿sí? Es interesante. Muy lejos de la vieja Europa, en la ciudad de Benares, al norte de la India, mi hermano Tarak, porque la historia, la novela, está escrita en primera persona y quien habla es el hermano del protagonista. Mi hermano Tarak volaba también a su manera, dibujando. No entendía la vida de otra forma. Con naturalidad un día comenzó a rayar una superficie plana y ya no paró. Y bueno, después empieza a contar todos los lugares, ¿no?, que dibujaba. Siendo muy pequeño dibujó el jardín de Shahid Udian, tapizado de plantas magníficas, las nubes blancas de algodón sobre lejanas montañas, las escalinatas descendiendo hacia el Ganges con sus peldaños marrones, los fardos de telas embaladas para partir a destinos que creía adivinar, y hasta sus propias piernas combadas como arcos. Ni el perfil de nuestro padre con su nariz aguileña, ni los ojos saltones del maestro de lengua inglesa escaparon a su lápiz inquieto. Observaba y retenía en su memoria, como si fuese una alforja que iba llenando poco a poco. Creía en el ánima de las cosas, la fuerza que hacía moverse también a las personas y los animales. Descubriendo el universo que le rodeaba, hacía de él un amplio esquema rayado por todas partes, pleno de formas y manchas. Con prolijo orden coleccionaba papeles al carboncillo en una carpeta negra y grande que guardaba bajo su cama de bambú. Acudía a ella por las noches después de rezar y hacer sus deberes y dedicaba un par de horas más a su pasión, hasta el siguiente día, y así por años. Tarak nació en casa la noche del 22 de mayo de 1844, tras un parto intrincado en el que mamá perdió mucha sangre y por muy poco casi deja de existir. Pero ambos lucharon en equipo hasta abrirse paso a la vida extraordinaria que les requería con urgencia. Esa fue su primera conquista. Vivíamos en una casa ubicada en la parte alta de un barrio escarpado al norte de la ciudad. Tenía una sola planta con 2 habitaciones y un diminuto patio con huerto. Nuestros padres, Dev y Nila, trabajaban en el comercio del yute y el algodón. Vinieron muy jóvenes desde la ciudad de Patna, al noreste, atraídos como tantos por la oportunidad de incorporarse a la compañía británica Beardsley Business Inc., dedicada a exportar a Bombay tintes vegetales y tejidos teñidos previamente para la confección de prendas. Yo era 2 años mayor y le adoraba. Era mi protegido. También él sentía veneración por mí. Inteligente, espabilado y radiante, un niño alegre que iba por las sinuosas calles de Benares con su carpeta bajo el brazo, en pleno dominio británico, en el corazón del siglo XIX. Y así concluye la parte 2.
Bien, hasta acá tengo disponible para seguir transmitiendo, así que bueno, no tenía otro marcado, pero bueno, cualquier cosa, no es muy largo, puedo llegar a continuarlo, podemos continuarlo el próximo, o bueno, vemos de alguna manera si alguien tiene ganas. No tengo el libro en PDF, en este caso lo tengo en papel. Realmente algo distinto. Me pareció interesante esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Poder sumar, aportar mucha información real, verídica, histórica y también montada en una historia de ficción que hace que nos dé interés en seguir a este personaje que es muy entrañable y también, bueno, lo que implicaba ese choque muchas veces, ¿no? De, bueno, ser una colonia británica y cómo era vivido, ¿sí? Por supuesto no todos lo vivían de la misma manera, pero bueno, es interesante también y que por otro lado sea un sanjuanino el que escribe sobre esto, así que me parece muy interesante ese mosaico ahí de identidades culturales. Muchas gracias para quienes están acompañándome en este momento en vivo. Otra vez, chicas, digo chicas porque ningún hombre hoy saludó, así que está también Estela. Así que bueno, aprovecho para darles un enorme abrazo. Y bueno, nos seguimos viendo el viernes en el taller presencial y el próximo miércoles continuamos con Café Literario en nuestro horario habitual. No hubo ruido finalmente. Bueno, muchas gracias, mejor así. Estén muy bien. Hasta prontito. Chau, chau.